Pero yo creo que arranquemos este primer tema de la mesa ancha, señores, hablando de ese acuerdo en la Cámara de Representantes, en el Congreso, para tramitar la reforma a la salud. Yo quiero comenzar con Julio, porque lo que uno ve, Julio César, es toda clase de trabajos para buscar consenso y lograr sacar adelante esto como de buen ambiente. Yo creo que no hay que sobredimensionar la importancia, digamos, de este acuerdo, que es un acuerdo para sentarse a trabajar en un texto. Es decir, si ha habido tantas dificultades al interior del Congreso para llegar a unos puntos mínimos de consenso y tener un texto más o menos aceptable para todas las posturas, pues eso también se va a trasladar a una subcomisión que va a intentar hacerlo. No veo eso porque va a cambiar, digamos, diametralmente esa dinámica de división profunda en torno a este tema. Más cuando, digamos, el punto de honor o el punto clave de toda la discusión es realmente si las EPS, o más bien las siglas que sean, funcionan como aseguradores privados en el sistema. Ese es el punto en el que el gobierno ha mostrado pues total inflexibilidad. Las EPS como aseguradores, digamos, el modelo, que eso es el modelo fundamental de salud hoy, pues desaparecen. Entonces, esa dificultad, esa inflexibilidad del gobierno, yo creo que dificulta estos intentos de consensos. Ahora bien, positivo que por lo menos, contrario a lo que quería el gobierno, se abra un poco la discusión, se hablan de unas audiencias, de integrar a más actores sociales en la discusión, eso sí yo ampliar lo tomaría el espectro bien. que llaman. Juana, conociéndola como la conozco, usted diría, yo soy amiga de este tipo de consensos. Sí, me parece muy positivo. ¿Vio? Y veo que me conoce bastante bien ahora, Juan Eduardo. Un consenso importante porque la Cámara de Representantes se puso de acuerdo, ¿no? Entonces digamos que hubo unanimidad en crear esta comisión. Esta comisión tiene una tarea muy importante y es construir un documento conjunto. Es decir, que la reforma a la salud, como la ha presentado el gobierno, se va muy posiblemente a transformar, que no va a ser igual a la que se ha presentado, no va a ser igual a la que se ha discutido, y que esto va a ser llegar a una serie de acuerdos para estar seguros de pasar la reforma a la salud y de que no se caiga esta reforma de salud, así vaya cambiando el camino, que es siempre lo que pasa en el Congreso de la República. Dos, creo que esto también es un guiño a los posibles cambios que va a haber en el gobierno próximamente, y es que volvamos un poco al comienzo de este gobierno, y es que haya participación de otros partidos. O sea, un año hacia atrás, más o menos. Exacto, que volvamos a la participación de otros partidos, de otros sectores en el gobierno, para poder llegar a la construcción de este gran acuerdo nacional, que me pareciera a mí que va a empezar por esta reforma a la salud. Jorge, si uno pone el espejo retrovisor, uno podría decir, hombre, miremos a ver si en esa primera legislatura podemos obtener algo de aprendizaje, algo que nos pueda servir para aplicarlo en esta, pues. Me voy a quedar con eso. Yo creo que el gran problema en la primera legislatura, tanto del gobierno como de los partidos políticos, es que radicalizaron sus posiciones. Y la naturaleza del sistema político colombiano es transaccional. El gobierno de Petro consideró, yo creo de manera equivocada, que por el hecho de haber sido elegido para el cambio, sus reformas era cuestión de presentarlas y todo el mundo las iba a aprobar, y encontró que no. Y entonces yo creo que este tipo de acuerdos es un aprendizaje. Los partidos políticos tienen que presentar sus puntos de vista, el gobierno y una subcomisión. ¿Qué significa una subcomisión? Que van a tener más tiempo y quizás aquellos aspectos técnicos van a ser mejor dilucidados. Entonces yo creo que este es el camino, no solo para el tema de la reforma a la salud, sino que las reformas sociales que quiera plantear el gobierno en el Congreso de la República tiene que estar precedida de estos acuerdos políticos para hacerlas viables. Cierro este tema y abro el segundo tema de esta mesa ancha. ¿Oyeron o vieron ustedes al presidente Petro ayer en El Salado? Tuvo un discurso y uno de los temas importantes, el tema de la expropiación express. Pensaría, y como terminó Jorge, voy a arrancar una vez de aquí para allá. Jorge, pensaría uno, y la oposición se lo oye uno decir con alguna frecuencia, que es un tema recurrente del gobierno y del presidente de la República, el tema de la expropiación. Es un tema tabú en Colombia, pero aquí hay distintos tipos de expropiación. Ahora lo conversábamos en la previa, por ejemplo, para el metro de Bogotá, el que se va a construir, se utilizó la figura de la expropiación administrativa que está planteada en la ley. ¿En qué contexto se da el discurso del presidente Petro? En el contexto de una entrega de tierras en El Salado, Montes de María, tierra donde muchos campesinos fueron
despojados por grupos paramilitares, ¿sí? Y entonces estas tierras que se entregan son tierras que fueron muchas de esas compradas, otras recuperadas y se entregan a los campesinos. Entonces yo creo que en ese contexto no se puede perder que la expropiación por vía administrativa, por vía judicial, está contemplada en la ley. La famosa expropiación express no quedó finalmente en el plan de desarrollo y lo que ayer habló el presidente Petro era, digamos, como una restitución de tierras de campesinos que fueron despojados en su momento. Juana, expropiaciones muchas, como dice Jorge, y hemos visto en Bogotá, en distintas partes del país, de distintos gobiernos además, de distintas alcaldías, de distintas personalidades. Los gobiernos nacionales y los gobiernos locales tienen derecho a utilizar esta herramienta, por ejemplo, para grandes proyectos de infraestructura. ¿No? Su amigo Enrique Peñalosa ha sido muy conocido por expropiar el caso del Parque del Country, por ejemplo. Un gran espacio de esparcimiento para los bogotanos. Lo expropió Peñalosa, así como parte de la séptima para el futuro corredor verde y en grandes vías de Bogotá se ha utilizado esto. La cosa es cómo se utiliza y el contexto que lo presenta el presidente Petro es el contexto de restitución de tierras, de desplazamiento forzado, además, de campesinos y campesinas en esta zona del país, en los montes del María, y es también una forma de reparación a estas personas y a las víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces también hay que ser muy delicado y dejar de que el tema sea tabú, ya que siempre ha existido y siempre va a existir en Colombia la expropiación. Julio, el tema cero tabú, el tema aparece en muchas oportunidades, lo hemos visto en una política, pues definitivamente. No es ningún secreto que este es un gobierno bastante, por lo menos agresivo, por lo menos hostil con la propiedad privada. La reforma pensional, por cierto, es también una mega intervención a la propiedad privada, una mega expropiación o confiscación de gigantescos recursos. Y esto no es nada distinto. A mí lo que sí me preocupa, Juan Eduardo, es, digamos, esta normalización, ¿no? Esta, digo yo, banalización del asunto de la expropiación. Mis compañeros dicen, es que eso ya está en la ley. Y por eso es una figura que aparece constitucional. No, en la ley también está, por ejemplo, para hacer una analogía, que el Estado puede quitarle la libertad a un ciudadano si comete un delito. Son situaciones extraordinarias. Que el Estado pueda quitarle la libertad a un ciudadano que comete un delito no significa que eso pueda ser una actividad regular cotidiana del Estado. Y esto es lo mismo, claro. Las expropiaciones administrativas para proyectos de infraestructura, pues hay unas soluciones, digamos, extraordinarias para esos casos. Aquí no nos están proponiendo eso, aquí nos están diciendo que se vuelva un mecanismo regular del Estado que ponga en jaque la propiedad privada rural y que, digamos, dificulte el desarrollo del campo, al contrario de lo que están intentando hacernos creer, que es que esto va a dinamizar la producción agrícola. Posiciones distintas, como suele suceder en esta mesa ancha. Cierro este segundo tema, un tema bastante llamativo, señores, que es el tema de la desconexión laboral, a propósito de un pronunciamiento ayer de la Corte Constitucional. Usted me dijeron que usted tiene un servicio social rápidamente. Sí, que efectivamente hay café en los MOOCs, que mucha gente cree que solamente los ponen de adorno. No, señor, aquí todo es real. Por supuesto, claro que sí. Juana, ¿existe realmente la desconexión laboral? ¿Usted cree que realmente sí existe? No, no existe. Es que hay gente que vive definitivamente pegada a la cosa, pues. No, no existe. Hay gente que vive no existe, pegada a la cosa, y hay jefes que viven pegados a la cosa. Esto hay que ser muy claro. Hay jefes que no son conscientes de los espacios de desconexión de los trabajadores. ¿Usted ha tenido jefes así? Sí, terribles. Sí. Domingo 11 de la noche, por ejemplo, uno estar en una oficina pues no tiene ningún sentido porque no es algo urgente. Sí. No hay urgencias. Eso es un jefe desordenado, más bien. Pues. Exactamente, y creo que muchos jefes desordenados o en esta necesidad de expresar y ejercer su poder tienen que tener a sus trabajadores 24 horas disponibles. Y entonces esto es una falta de respeto porque resulta que todos y todas tenemos derechos al tiempo libre, al tiempo de esparcimiento, al tiempo de goce y sobre todo un espacio autónomo libre, que es el espacio en el que yo me desconecto y puedo hacer lo que yo quiera. Si quiero seguir trabajando, ya es problema mío, pero también si quiero salir a caminar, si quiero ver un programa y si quiero hacer otro tipo de actividades,
tienen que respetarme este tiempo libre y no tengo que estar pegada al celular un domingo a las 11 de la noche, porque qué tal que el jefe me escriba y que me meta en un problema si no respondo. No, el jefe que no molesta a esa hora. Julio, estaba leyendo, hay gente que no está como muy de acuerdo con esto y dice, ¿eso afecta la productividad de las empresas? Pues Juan Eduardo, yo creo que aquí hay desconexión laboral, pero es desconexión de nuestros legisladores, y esto es histórico, no es de ahora, desconexión de nuestros legisladores y de nuestros jueces frente al mundo laboral. ¿Y a qué me refiero? Y es que parece que no han entendido que no estamos en un mundo que funciona de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Y que hay particularidades y hay complejidades en el mundo de las empresas. Y aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es un jefe abusivo, prácticas laborales, eso de que le escriban de manera indiscriminada por pequeñeces, por cosas irrelevantes. Y otra cosa es que es una realidad, pues, que las empresas no necesariamente funcionan en un horario de oficina, ¿no? Imagínese una planta de producción, pues si a las 3 de la mañana hay una emergencia en la línea de producción, por ejemplo, no tenemos los horario, periodistas, claro. Muchas empresas operan en esas claves y es una realidad que desde el Estado, desde el Congreso y desde la rama judicial, quizá no se entienden bien esas particularidades del mundo productivo y hacen legislaciones que lo que hacen ponerles una camisa de fuerza a las empresas y a los trabajadores para llegar a acuerdos. Por eso, no solamente por esta ley, pero entre otras cosas por leyes de este estilo que desconocen esas realidades del mundo laboral, es que en Colombia tenemos el gran drama, que no es el tema. El gran drama de los trabajadores colombianos no es que el jefe los acosa, el gran drama es que no tienen jefes o que tienen un empleo informal y por eso el 60% de nuestra fuerza laboral activa está en la informalidad. Entonces, eso es a mí lo que más me preocupa, que sean leyes que están hechas, como dicen, para Dinamarca y no para nuestra realidad, no para Cundinamarca. Jorge, rápidamente voy con señora. Una cosa, Julio. Cuando hay una emergencia en una fábrica, en una empresa, yo creo que lo mejor es llamar a los bomberos. Si hay un incendio, ¿yo para qué voy a llamar a un trabajador que no puede hacer nada frente a una emergencia de ese tipo? Hay urgencias que claramente son vitales, otras que no. Lo que sí es cierto, Juana y Jorge y Julio, por supuesto, es que la pandemia cambió los horarios, dejó gente trabajando en la casa, cambió los horarios, otros que madrugan, otros que trasnochan, etcétera. Eso también es cierto. Sí, yo creo que, digamos, ha habido varios fenómenos. Uno es el tema de las redes sociales, por ejemplo, que es cuando uno llega a una empresa, lo primero que hacen es que vamos a crear el chat de la empresa. Y ese chat de la empresa se vuelve una cosa de confianza, pero también puede ser de acoso laboral. Ahí donde uno recibe mensajes a las 10, 11 de la noche, jefes tóxicos, workaholics, que creen que trabajar más significa trabajar mejor. Tenemos que trabajar, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las 6 horas de jornada laboral. En Colombia se trabaja mucho en términos de tiempo, pero poco en términos de productividad. Y yo creo que esa sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido es un buen llamado a que trabajemos mejor, con mayor productividad y respetando los espacios de esparcimiento, de descanso, de estar con la familia, de hacer otro tipo de actividades, que incluso eso lo repotencian a uno para llegar a trabajar con mejor y con cafecito. Sí, que es cierto. Señores, gracias. Mañana nos volvemos a encontrar en la mesa ancha, con recomendaciones, entre otras cosas, recomendaciones culturales.